Buenas tardes, estimados hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Estamos ya iniciando nuestro servicio virtual desde aquí, desde la Casa Pastoral de Ministerios Ebenecer Cunduacán, de la congregación Viva la Familia. Y vamos hoy a tratar un tema que se titula La oportunidad, y esperamos en el Señor que sea de gran bendición para la vida de cada uno de nosotros. Primeramente vamos a leer una porción de la Biblia y la voy a estar leyendo en Primera de Reyes, capítulo 17, su verso 1 en adelante. Voy a leer para ustedes, y si usted lo tiene a la mano, puede buscarlo, por favor, en el primer libro de Reyes, capítulo 17, en su verso 1, dice la Biblia: Elías era un profeta de Tisbé, pueblo que estaba en la región de Galaad. Un día, Elías le anunció a Ahab: juro por el Dios de Israel, a quien sirvo, que durante varios años no va a llover ni a caer rocío hasta que yo lo diga, y así será. Luego Dios le dijo a Elías: vete de aquí y escóndete en el arroyo Querit, que está al este del río Jordán. Así tendrás agua para beber. Yo le he ordenado a los cuervos que te lleven comida. Elías se fue a vivir al arroyo Querit como Dios le mandó, y todos los días, en la mañana y en la tarde, los cuervos le llevaban pan y carne para que comiera. Si quería beber, iba por agua al arroyo. Pero tiempo después el arroyo se secó, pues había dejado de llover en el país. Entonces Dios le dijo a Elías: ve a Sarepta, pueblo de la región de Sidón, y quédate a vivir ahí. Yo le he ordenado a una viuda que te alimente. Elías se levantó y se fue. Cuando llegó a Sarepta, vio a una viuda que estaba juntando leña. Entonces la llamó y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua en un vaso. Cuando la viuda se volvió para traérselo, él le dijo: tráeme también un poco de pan. Pero la mujer le dijo: te juro por Dios que no tengo pan. Solo tengo un poco de harina en una jarra y un poco de aceite en una botella. Ahora estoy juntando leña para ver qué preparo para mi hijo y para mí. Después de comer, probablemente moriremos de hambre, pues ya no tenemos más comida. Entonces Elías le contestó: no tengas miedo, ve y haz lo que has dicho. Pero primero, cocina un pequeño pan para mí y tráemelo. Después, prepara pan para ti y para tu hijo. Otra vez lo voy a volver a leer para que nosotros, ¿verdad? Nos centremos en el texto áureo de esta enseñanza. Dice: no tengas miedo, ve y haz lo que has dicho, pero primero, cocina un pequeño pan para mí y tráemelo. Después, fíjese, después prepara para ti y para tu hijo. Pues el Dios de Israel dijo que no se terminará la harina que está en la jarra, ni el aceite que tienes en la botella, hasta que él haga llover otra vez. La mujer fue e hizo lo que Elías le dijo, y tanto ella como su hijo y Elías tuvieron comida durante muchos días. Ni la harina de la jarra ni el aceite de la botella se acabaron. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio de Elías. Oramos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, bendice, Dios mío, por medio de este tiempo de alabanza, de adoración, de la lectura de tu palabra, Señor, a cada uno de tus hijos que se conecten en esta tarde. Padre eterno, en el nombre de Jesús te suplicamos que bendiga sus vidas, que, Señor, hoy sea un día, una tarde de ricas y abundantes bendiciones. Señor, mira nuestro corazón y conócelo, y quita todo aquello que te estorbe, Señor, para poder
alabar tu nombre, para poder adorarte, para que sea agradable, Señor, nuestra alabanza a ti, para que sea agradable, Señor, nuestra adoración. Bendecimos tu nombre en esta hermosa tarde. Vamos a alabar al Señor, hermanos. Aleluya. Santo es Dios. Gloria a Dios. La presencia de Jehová tiembla la tierra, la presencia de Dios en el campo. La presencia de Jehová tiembla la tierra, la presencia de Dios en el campo. Te volviste atrás, te volviste a tomar, te volviste atrás. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia de Dios en el campo. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia de Dios en el campo. A la peña es agua de agua, de agua viva. A la peña es agua de agua, de agua viva. Ahora salta, ahora salta, ahora salta para tu Dios. Ahora salta para tu Dios. Ahora danza para tu Dios. Ahora danza para tu Dios. Ahora gira para tu Dios. Ahora gira para tu Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Para tu Dios. Aleluya. Ahora corre para tu Dios. Aleluya. Para tu Dios. Ahora corre para tu Dios. Ahora corre para tu Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Cristo vive. Abrió el portal y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar y a sus enemigos destruyó. Abrió el portal y a sus enemigos destruyó. Y a sus enemigos destruyó.
la cautividad. Seremos como los que sueñan. Señor, quiero volver la cautividad. Seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová. Mi dolor me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. ¡Aleluya! ¡Hey, hey, 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 hey! Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. ¡Aleluya! Gloria a su nombre por siempre. Toda noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. ¡Aleluya! Sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Todo le dice sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Nuestra alabanza, con extendida mi acción de gracias, con fuerzas, alegría y danza, levantas en el aire, grito alabanza. Nuestra alabanza, con extendida mi acción de gracias, con fuerzas, alegría y danza, levantas en el aire, grito alabanza. Aleluya. Te alabamos, Señor. Hoy en día levantamos para que los hombres busquen al Señor un lugar de danza y alabanza. Sí, Señor.
Entonces envía mi acción de gracia con todas mis fuerzas, alegría y danza. Dirijo alabanza. Dirijo alabanza. De autoridad, el fuerte centro de su señorío. Vamos la guerra, aleluya, gloria a su nombre. De autoridad, el centro de su señorío, sale desde Sion. Ganamos la guerra contra potestades. En Cristo Jesús, vamos a enviar mi acción de gracia. Dirijo alabanza. Todas mis fuerzas, alegría y danza. Levantas en el aire, dirijo alabanza. Sube, 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 sube. Dando vueltas sin parar, dando vueltas sin parar. Al Dios de Israel, dando vueltas sin parar, dando vueltas sin parar. Celebrando al Dios de Israel, celebrando al Dios de Israel, celebrando al Dios de Israel. Perdóname por el tiempo que caminé. Aleluya. Bien, hermanos, pues vamos a continuar esta tarde con la palabra del Señor y vamos a ir yendo en este momento a lo que es el mensaje de la palabra de nuestro Dios, confiando, ¿verdad?, que el Señor nos ha de dar una palabra puntual, una palabra importante para nuestras vidas, esperando que cada uno de nosotros, hermanos, esté receptivo a esta palabra del Señor. Y para poder captar, ¿verdad?, el mensaje de la palabra del Señor, es importante tener receptores de parte de Dios, que son, por ejemplo, el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación. Por lo tanto, en este momento, en el nombre de Jesús, vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos provea de esos receptores, ¿verdad?, y también abra nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales y nuestro entendimiento espiritual, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos que sin ti, Señor, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Que todo don perfecto y toda buena dádiva viene de ti, Señor. Te suplico, Padre, en esta tarde que me des una palabra que sea apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Que esta tarde, Señor, nos hables por medio de tu bendita palabra y que cada uno de mis hermanos sea edificado, sea fortalecido, que la palabra que hablemos, Señor, se entienda con oídos espirituales, que ningún oído sea carnal, Señor,
en el nombre poderoso de Jesús, circuncida nuestros oídos y nuestro corazón, Señor, para no oír como oyen los paganos, sino como, Señor, tu amada iglesia escucha la voz de su pastor. En el nombre de Jesús te ruego, Padre, que envíes espíritu de sabiduría y de revelación a nuestras vidas. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a hablar acerca de un tema, ¿verdad?, que tiene que ver con oportunidad. Yo no sé cuántos de nosotros entendemos, ¿verdad?, la palabra oportunidad, pero pues si usted tiene algún concepto de la palabra oportunidad, sería bueno, ¿verdad?, si la puede escribir usted ahí. ¿Qué opina, hermana Olga Lidia? ¿Qué es oportunidad? Oportunidad. La palabra oportunidad, ¿verdad? No sé, creo que podemos poner algunos ejemplos, pero me gustaría que tuviéramos más o menos una idea antes de entrar, hermanos, a este tema tan importante. ¿Sí? O allá, hermanos, allá en casita, ¿usted tiene algún concepto de la palabra oportunidad? Porque es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos definir lo que es una oportunidad. Yo creo que es el momento, ¿verdad?, que como volver a comenzar, dice la hermana Olga Lidia, que es la palabra oportunidad. Y yo creo, ¿verdad?, que es un momento que se da, ¿verdad?, para que nosotros podamos aprovechar, ¿verdad?, los beneficios que conlleva un momento específico en la vida. Y yo creo que la palabra oportunidad, mire, aquí la estoy buscando en el diccionario porque honestamente no la tenía aquí, pero fíjese que dice que es sazón, que es coyuntura, que es conveniencia de tiempo y de lugar. Y yo creo, ¿verdad?, que de alguna manera la palabra oportunidad tiene que ver con eso, con conveniencia de tiempo y de lugar, que las oportunidades llegan en algún momento y se dan en un lugar específico. Entonces vamos a hablar acerca de este tema que espero yo en el Señor poder darme a entender en esta hora. La Biblia dice que vino un tiempo de sequía, un tiempo de crisis al pueblo de Israel. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1, nos habla de un profeta llamado Elías Tisbita. Fíjese que la Biblia dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Aquí hay una palabra que Dios le da al profeta Elías Tisbita. Y yo quiero puntualizar y dejarle en su corazón, hermanos, lo que significa el nombre de Elías Tisbita, ¿verdad? Elías significa Dios es el Señor o Jehová es mi Dios, y Tisbita significa recurso. Entonces, fíjese que una de las formas en que se podría traducir el nombre de Elías Tisbita es: Jehová es Dios de recursos. Es decir, que a Dios no se le agotan jamás los recursos, hermano. Y esos recursos son siempre para bendecirnos, para proveernos a nuestras necesidades. Entonces, hoy vamos a aprender un principio muy importante, hermanos. Elías, dice la Biblia, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era un hombre normal, un hombre como cualquiera de nosotros. Y dice que oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces, aquí encontramos pues quién era Elías. Elías era un hombre normal, pero con la diferencia de que era un ministro del Señor, era un siervo de Dios. Y es importante que nosotros enfoquemos esto, ¿verdad?, para que nosotros podamos valorar
a los siervos de Dios, a los ministros del Señor, que creo yo, ¿verdad?, que en algún momento, y máxime cuando viene una crisis sobre la tierra como la que estamos pasando, parece ser, ¿verdad?, que mucha gente se ha olvidado de sus pastores o del ministro del Señor, pero resulta que Dios nunca se olvida de sus siervos. Y entonces, cuando Elías hace saber al rey Acab que viene una sequía por 3 años y medio, entonces dice la Biblia en Primera de Reyes capítulo 17, verso 2, que el mensaje de Dios vino a aquel profeta, al ministro del Señor, y dice que vino a Elías la palabra del Señor. Esto es importante entenderlo, hermanos, que siempre Dios tiene una palabra, ¿verdad? No solamente para el ministro, sino también para el pueblo del Señor. Y es importante que entendamos eso y que le pongamos atención a lo que el Señor quiere decirnos cada vez, ¿verdad?, que hay una palabra que Dios suelta por medio de la boca de sus siervos. Entonces, vino a Elías la palabra del Señor. Quiero que recuerde esto. Era palabra del Señor, diciendo, el verso 3, sal de aquí y dirígete hacia el oriente. Aquí hay algo importante, hermanos. La dirección de Dios. El Señor siempre nos va a dar dirección. El Señor tiene recursos, ¿verdad? Recuerde lo que significa Elías Tisbita. Jehová es Dios de recursos, ¿verdad? El recurso más importante de Dios es su palabra, pero también por medio de su palabra nos da dirección. ¿Qué vamos a hacer en estos momentos de dificultades, en estos momentos de crisis? ¿Qué es lo que vamos a hacer? El Señor le dice a Elías, sal de aquí, al oriente. Y entonces le dice, y escóndete. Fíjese, esa palabra prácticamente es lo que nosotros hemos estado haciendo, ¿verdad? Resguardarnos, escondernos. ¿Para qué? Mientras pasa esta crisis, el Señor le dice a Elías, escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Entonces, aquí encontramos, hermanos, en el verso 3, ¿verdad?, que pues el Señor le dice a Elías que se vaya al arroyo Querit. Y fíjese que yo no sé, pero quiero que usted en su corazón y en su mente, en su vida, usted pueda, ¿verdad?, analizar lo que dice la palabra del Señor aquí. La palabra Querit significa corte, ¿sí? El arroyo en donde Dios de alguna manera, ¿verdad?, iba a cortar con algunas cosas que habían en la vida de Elías. A veces la crisis, hermanos, viene para cortar de nosotros aquellas cosas que no son, ¿verdad?, agradables al Señor. Entonces tenemos que ir al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán, que tiene que ver con humillación, hermano. Recuerden que Jordán significa humillación. Y en la humillación el Señor tiene que podar cosas en nosotros. Entonces, resulta que en el verso 4 de Primera de Reyes, capítulo 17, le dijo el Señor, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Fíjese qué importante, hermanos, que el Señor da instrucciones al siervo de Dios, pero también le da instrucciones a los animales. O sea, si nos regresamos un poco a la historia bíblica, encontraremos, hermanos, que Dios le habló a Noé y Noé obedeció. Y Dios le dijo a Noé que juntara parejas de animales y los animales obedecieron, mientras que los hombres, ¿verdad?, no quisieron obedecer a la voz profética de Noé. Entonces, las instrucciones de Dios deben llevarse a cabo al pie de la letra. Beberás del arroyo, le dijo el Señor. Pero también ya le ordené, ya le di instrucciones a los cuervos que te sustenten allí. Y fíjese que la obediencia de el profeta Elías, hermanos, es importante, porque no importa cuánta inteligencia o cuánta sabiduría o cuánto poder
fluya en nuestra vida, lo importante, hermanos, es la obediencia. Dice Primera de Reyes, capítulo 17, verso 5, él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Él hizo conforme a la palabra del Señor, es decir, no con la forma que él creía que debía hacer las cosas. Hoy en este tiempo, ¿verdad? Mucha gente hace las cosas a su manera. Cree que la forma como lo hace es la correcta. Y a veces, hermanos, hasta lo pintamos, ¿verdad? Como si esa fuera la voluntad de Dios. Pero aquí Elías hace exactamente conforme a la palabra del Señor. Y yo le quiero invitar, mis hermanos y familia, a todos los hijos en el Señor, a que hagamos conforme a lo que el Señor nos hable en esta tarde y siempre. Fíjese que cuando nosotros obedecemos, viene una doble porción de bendición sobre nuestra vida, una doble porción de provisión, y a veces esa provisión es sobrenatural. Primera de Reyes 17:6 dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, 2 veces al día. Le traían, hermanos, una hamburguesa del cielo. Le traían carne y pan, y tenía agua del arroyo. Entonces, la provisión para este hombre, para el ministro, para el siervo de Dios, y cuando hablo de siervo de Dios, no me refiero nada más al pastor, me refiero a todos aquellos que le sirven al Señor con todo su corazón. Entonces, hay una provisión sobrenatural, hay una doble porción para todo aquel que obedece al Señor. Ahora, la situación de crisis, hermanos, también nos llega a nosotros. No creamos, ¿verdad?, que porque somos hijos de Dios o porque somos siervos de Dios o porque somos ministros del Señor, no nos va a llegar la crisis. A veces la misma palabra dada proféticamente, ¿verdad?, para la iglesia por medio de un vaso, hermanos, también le llega a uno esa crisis. Aunque algunos decimos, ¿verdad? No, hermano, yo no estoy en crisis, yo estoy en Cristo. Ok, perfecto, pero la crisis, hermanos, nos llega a todos. Esta pandemia está afectando a todos. Esta enfermedad que según pues está pegando en el mundo, le ha pegado a pastores, le ha dado a ministros, le ha dado a siervas y a siervos del Señor también. Entonces, dice Primera de Reyes 17:7, y sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó porque no había caído lluvia en la tierra. Entonces llega el momento en que la crisis, hermanos, o la situación de crisis también llega a afectar a los ministros en sus provisiones. Entonces viene el momento en el cual yo quiero, ¿verdad?, que lleguemos. Dice la Biblia que vuelve otra vez el mensaje de Dios al ministro. Primera de Reyes 17:8. Vino después a él la palabra del Señor diciendo, Primera de Reyes 17:9, levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Fíjese, la primera vez viene palabra de Dios a Elías y le dice que unos cuervos van a sustentarlo. Pero ahora el Señor le dice que una viuda, hermano, una persona sin cobertura, una persona sin su cabeza, pues, sin el varón del hogar. Esa persona va a tener el privilegio, hermanos, de sustentar al siervo de Dios. Aquí es importante que vayamos escuchando con oídos circuncidados, hermano, porque a veces nosotros ocupamos esas frases. No, yo no doy porque la verdad es que no tengo. Yo no he dado nada porque en realidad no tengo. Si con trabajo, ¿verdad?, tengo para mí. Pero miren lo que sucede aquí en la palabra del Señor. ¿Cuál era la condición de la viuda? Porque Dios le dio dirección a Elías
y la dirección que el Señor le dio era la casa de una viuda. Y cuando llega Elías, la encuentra que ella está afanada y tal vez preocupada, pero ocupada también en sustentar su hogar. Primera de Reyes 17:10. Él se levantó, dice, y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí allí estaba una viuda recogiendo leña. Ella estaba ocupada, ella estaba trabajando. Elías venía, ¿verdad?, de estar escondido allá en el arroyo de Querit. Elías era un siervo de Dios. Elías, ¿verdad? Quizás nosotros diríamos, Elías ni trabajaba, pero resulta, hermanos, que él era un siervo de Dios y el servicio que él prestaba a Dios era algo importante para ese tiempo. Ahora, esta viuda estaba laborando en cosas materiales y el Señor le había dicho a Elías que esa viuda lo iba a sustentar. Fíjese qué interesante esto, man. Y la encontró recogiendo leña y la llamó y le dijo, mire, pero las palabras que usó Elías fueron palabras, hermanos, amables. Te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Traía sed Elías. Él pidió, ¿verdad? Y comenzó el Señor a proveerle agua al ministro por medio de la viuda. Y después dice la Biblia en el verso 11, cuando ella iba a conseguirle el agua, la llamó otra vez y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Esto, hermanos, aquí yo no sé cómo usted lo alcanza a ver, pero decía el apóstol Sergio Enríquez lo siguiente, yo aquí veo a esta mujer ante una oportunidad que podía dejarla ir o podía tomarla para su bien. Y la viuda presenta su problema. Porque, hermanos, cuando alguien le pide algo, lo primero que hacemos, ¿verdad?, es presentar un pretexto, un argumento, nuestro problema material, nuestro problema, ¿verdad?, económico, no sé. Pero dice Primera de Reyes 17:12, pero ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Entonces, hermanos, qué desconsiderado el profeta Elías. Porque miren lo que el mensaje medular profético que le trae Elías. Entonces Elías, cuando escucha ese argumento, cuando escucha una realidad que está viviendo esta mujer, él no lo toma almáticamente y dice, ay, sí, pobrecita de ti, tienes razón. No, le dice, no temas, ve, haz como has dicho. Ve y haz el pan, pero primero dice, hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Usted y yo podríamos pensar almáticamente que eso es desconsiderado porque era viuda y tenía un hijo. Entonces, lo primero que iba a hacer era llevarle a su hijo y comer ella. Si sobraba, le iba a dar al siervo del Señor. Pero en el reino de Dios, hermanos, como Dios ve las cosas y como Dios a veces nos ordena, no es como nosotros lo pensamos, porque los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Entonces el Señor le dice por medio de Elías, pero primero, la prioridad, hazme una pequeña torta de eso y tráemelo. Ni siquiera le dijo, hazme una torta, tamaño, ¿verdad? De esta que venden aquí en Cunduacán, hermano, una grandotota acá, ¿verdad? Sino hazme una pequeña torta de eso y tráemelo. Y fíjese lo que dice después. Después harás para ti y para tu hijo. Entonces aquí, hermanos, el orden de prioridades es
es de gran bendición si logramos captar la oportunidad que hay delante de nosotros, hermanos, porque si obedecemos la palabra de Dios, entonces el Señor va a proveernos de una manera poderosa, sobrenatural. Primera de Reyes 17:14, el profeta Elías le dice, porque así dice el Señor Dios de Israel. Fíjese, así dice el Señor Dios de Israel, es decir, esa palabra era una palabra que no era de Elías, sino de parte de Dios. Cuando le dijo, no temas, cuando le dice, primero a mí, al ministro, y después para ti y para tu hijo. Entonces, hermanos, ahora el profeta dice, así dice el Señor Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Recuerde que el nombre de Elías significa, ¿qué significa? Jehová es Dios de recursos. A Dios no se le terminan los recursos, hermanos. Dios no va a andar preocupado porque ya no tiene para darte. Pero dice el Señor, haz lo primero que tienes que hacer. Fíjese que aquí yo quiero hablar de algo, pero no quiero que usted lo malinterprete. Porque Dios nos ha bendecido abundantemente y no me ha hecho falta absolutamente nada, ni comida, ni bebida. Hermanos, estamos, gracias a Dios, bendecidos. Y nos ha dado el Señor, ¿verdad?, en la iglesia, en la congregación, para que nosotros podamos sacar y ayudar a otros. No le hemos tomado fotos, no le hemos subido al Facebook, porque ese no es el propósito. Eso ni siquiera pues deberíamos de hacerlo. Pero, hermanos, pero hay un principio, pues. Primero, saca lo primero que es para el Señor. Saca la primicia que es del Señor. Y entonces el Señor va a bendecir tu hogar, tu familia. Entonces no se va a acabar los recursos que hay en tu hogar. No se van a agotar los recursos que hay en tu vasija, en tu tinaja, sino que va a terminar, hermanos, la cuarentena y tú vas a estar bendecido. Mientras que otra gente, ¿verdad?, desobediente y que no lleva los principios bíblicos o los principios proféticos que están en la palabra del Señor y no hacen conforme a la voluntad del Señor, hermanos, van a estar haciendo malabares y buscando la manera de suplir sus necesidades. Pero la obediencia, hermanos, a la palabra del Señor es una oportunidad que nosotros tenemos y hay que aprovecharla. Entonces, dice la Biblia que la viuda fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Hermanos, qué importante es. Recuerden que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Entonces hay gente que dice, no, que le voy a andar llevando al pastor o al ministro, porque usted tiene su pastor. Y el Señor está hablándole a usted, ¿verdad? Para que aparte lo que le pertenece al Señor, como es la primicia, la ofrenda y la primicia, le quiero decir que la ofrenda y los diezmos no son para ayudar a nadie. Perdóneme, hermana, hermano que me escuchas, óyeme con inteligencia. Los diezmos y las ofrendas no se reparten para ayudar en las necesidades a la familia, ayudar en las necesidades a otra gente, que pobrecito. No, no, no. Las ofrendas y las primicias son para el Señor. Hace unos días platicábamos, ¿verdad?, de algunas cosas que suceden en algunos lugares, sobre todo en algunas iglesias tradicionales pentecosteses, donde hay hermanos que se van visitando casa por casa, porque saben que las hermanas van a sacar, ellos le dicen, aquí tiene usted una ofrendita, hermano, pero resulta que las ofrenditas, amados hermanos, se tienen y se deben dar en el altar del Señor, se deben traer ¿a dónde? Al alfolí. Si usted quiere ayudar a alguien, entonces no le va a dar ofrenda, sino le va a dar una ayuda. Eso sí lo podemos hacer.
que la Biblia le llama de alguna manera limosna. Entonces, hermanos, y la limosna, ¿verdad? No es una miseria que le va a dar, sino que es una ayuda, ¿verdad? Entonces, yo lo que estoy diciendo, hermanos, es que hay que sacar lo prioritario, la primicia que le pertenece al Señor y que el Señor le ha placido dársela a los ministros. Entonces, hermanos, así dice el Señor, no se van a acabar tus recursos, no se va a agotar el recurso que Dios te ha dado. Te ha dado harina, no va a escasear en tu tinaja. Te ha dado aceite, no se va a agotar en tu vasija. Va a terminar la cuarentena y vas a seguir siendo bendecido, hermano, abundantemente, porque la obediencia, hermanos, es aprovechar esa oportunidad que tú tienes delante de ti. Porque eso es importante que entendamos, hermano. Cuando nosotros ministramos las ofrendas y los diezmos en la iglesia, no es para mover el alma y los sentimientos de la gente, ¿verdad? Para que dé, sino es que la gente aprenda a aprovechar la oportunidad que tiene delante de él para hacer conforme a la palabra de Dios. Y entonces la obediencia va a atraer la bendición. Dice Primera de Reyes 17:15. Entonces ella, la viuda, fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Y ella, él y la casa de ella, fíjese qué tremendo. Ella, él y la casa de ella comieron por muchos días. Entonces, hermanos, la preocupación de mucha gente es: ¿qué vamos a comer? Ay, nada más tengo esta ración. ¿Y será que ya comieron mis padres? ¿Será que ya comieron? ¿Será que el siervo del Señor, verdad? Entonces, usted debe entender esta palabra espiritualmente. No la vaya a entender de manera equivocada, porque entonces, hermanos, el enemigo le va a engañar, ¿verdad? El apóstol decía, yo no tengo la necesidad y nunca, ¿verdad? Ando por ahí casa por casa pidiéndole dinero a nadie y tampoco nosotros. Y no lo estamos haciendo en este momento, solamente le estoy presentando, hermanos, un principio, ¿verdad? Primero, el siervo de Dios. Después, harás para ti y para tu familia. Y entonces no se acabará los recursos que Dios te ha dado. No se van a agotar los recursos de Dios. Va a terminar, ¿verdad?, la crisis y el Señor va a seguir bendiciendo tu vida. No te va a hacer falta nada, porque la obediencia tuya es aprovechar la oportunidad que Dios te está dando. La bendición de la obediencia va a llegar y se va a cumplir la palabra de Dios en tu vida. Primera de Reyes 17:16 dice: la harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Hermanos, esta palabra es palabra profética para tu vida. ¿Quieres que el Señor supla todas tus necesidades? Obedece esta palabra. Hazle caso al Señor. El Señor habla también de otra viuda que dio todo lo que tenía. Ahora, la Biblia dice, hermano, que es más bienaventurado dar que recibir. Yo quiero invitarte a practicar esta bienaventuranza, hermanos, y a aprovechar esta oportunidad, porque es en medio de la crisis donde Dios se glorifica. Y yo quiero que Dios bendiga tu vida. Yo quiero que Dios bendiga tu hogar. Mire, la Biblia dice que al pueblo de Israel se le dio orden, ¿verdad? Porque era un pueblo campesino. Y les dijo, la primer cosecha es para Dios. La segunda cosecha es para ustedes. Y el rebusco queda para los pobres, para las viudas, para los desamparados. Quiere decir que esta mujer estaba viviendo de rebuscos. Y aún de eso poco que tenía, le dio al ministro del Señor, al siervo de Dios. Y Dios la bendijo. Porque la bendición, hermanos, de que nosotros damos es primeramente para Dios.
Así que a todo aquel, dice la Biblia, que le da un vaso de agua fría a uno de los siervos del Señor, no va a quedar sin recompensa. El que dé una ayuda a un profeta del Señor, dice que recompensa de profeta recibirá. Entonces yo quiero declarar esta palabra y la estoy declarando ya sobre tu vida. No importa si Elías, el ministro, es un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, si tiene defectos, si tiene pies de barro. Entonces, hermanos, yo quiero orar por ti, porque Dios quiere proveerte. En esta cuarentena donde la gente no sabe qué va a pasar mañana, hermanos, yo le aseguro y le quiero repetir, un servidor tiene, hermanos, abundantemente. Dios nos ha bendecido y yo no estoy predicando esto porque quiero, sino porque el Señor lo puso hoy en mi corazón al escuchar el mensaje que el apóstol Sergio estaba dando el día de ayer. Entonces, quiero declarar esa palabra, hermanos. ¿Cuántos quieren esa oportunidad? ¿Cuántos quieren recibir esa bendición, hermanos? Yo quiero invitarle para que usted, ahí donde está, levante tus manos y le diga: Señor, yo quiero aprovechar esta oportunidad y, Señor, hacer lo que hizo esta viuda. Primero, hacer, Señor, un orden de prioridades y sacar, Dios mío, algo, una parte, la parte pequeña que le pertenece, que te pertenece a ti, Señor, y a tus siervos. En el nombre poderoso de Jesús, Padre eterno, yo te pido por esos varones y esas mujeres que, gracias, Señor, a ti y a esa obediencia que tienen, han estado trayendo, Señor, sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, Señor. Aquellos que de buen corazón, Señor, han traído provisiones también. Gracias por mis hijos que también, Señor, en lo poco o en lo mucho han provisto también para el hogar. Pero yo te ruego, Señor, que aquellos que hoy están escuchando esta palabra y que tienen un pastor, que tienen un ministro, Señor, yo te ruego, Señor mío, que ellos puedan sacar, Dios mío, de lo que tienen, de los recursos que tienen, para bendecir al siervo de Dios. Y que, Señor, venga una doble porción, Señor, de provisión sobre la vida de estos hogares. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que aquellos que piensan en tus siervos, que aquellos, Señor, que apartan, Señor, también provisión para tus siervos, sean bendecidos abundantemente, Señor, y aquellos que no lo hacen. Padre eterno, en el nombre de Jesús yo te ruego que tu Espíritu Santo se acerque hasta donde están y les convenza, Señor, y les dé la convicción, la fe, la seguridad, Señor, de que tu palabra es verdad y que tú eres fiel, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mis hermanos, yo les bendigo en el nombre del Señor y les pido que cada uno de ustedes se mantenga, ¿verdad?, firme en el Señor y que obedezcamos la palabra de Dios. Quiero bendecirles porque esa es la forma como el Señor nos bendice, hermanos, ¿verdad? Si nosotros queremos una bendición de parte de Dios, lo primero que tenemos que hacer, hermanos míos, es recibir la bendición sacerdotal. Pero antes de bendecirles, hermanos, yo quiero invitarles para que el día de mañana nos conectemos a partir de las 9 de la mañana al retiro virtual desde Guatemala, desde la mañana hasta la noche, principalmente, hermanos, en el foro que el apóstol presenta a las 8:15, 8:30 de la noche, y ese foro es muy importante porque es un foro escatológico, es un foro donde habla de cosas que están ocurriendo. Yo les pido pues que también, hermanos, el sábado que vamos a tener el programa infantil a las 11 de la mañana, Ebene Kids. Así que les invito para que no se lo pierdan y cada uno de ustedes se conecte a estas actividades. Recuerde que el domingo a las 10 de la mañana tenemos nuestro servicio virtual y
Este domingo hay Santa Cena. Este domingo tenemos Santa Cena, así que pues estamos invitados para participar todos. Compre su jugo de uva y compre su galleta, ¿verdad? O su pan Bimbo. Y el domingo, en el nombre del Señor, le pedimos que estemos preparados para participar. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga, hermanos. Dios me los guarde.